museo se encuentra en la calle Obispo Valero número 12 de la capital conquense, al lado de la catedral y a la espalda de las emblemáticas Casas Colgadas. La exposición permanente se distribuye en 3 plantas y acoge piezas arqueológicas de los principales yacimientos de la provincia. Entre ellos destacan las salas dedicadas a Segóbriga, Valeria y Ercábica, 3 de los yacimientos más importantes de la civilización romana en la península ibérica. También de los múltiples yacimientos de menor entidad o de los que se tiene una menor cantidad de restos. Consta además de laboratorios de investigación, fotografía, restauración y un área de educación y acción cultural. Magdalena Barril es la directora del museo. La cuenca romana hay que englobarla en todo el conjunto de la península ibérica, en el por qué llegaron aquí los romanos y por qué les interesó esta provincia, igual que les interesó el resto de la provincia, de toda la península ibérica, pero esta provincia en concreto les interesó sobre todo porque había lapis speculari, es decir, el yeso veteado, cristalizado, que servía para hacer ventanas, y entonces empezaron a trabajar en las minas del yeso este. Los romanos se asientan en esta zona en la fase final de la República a principio de la época imperial sobre asentamientos de los pobladores anteriores. Estas son ciudades que están ya establecidas, son ciudades romanas que se desarrollaron con muchísimo lujo y muchísimos elementos para hacer la vida tanto de trabajo como de ocio como religioso. Pero había ciudades como Villas Viejas, por ejemplo, que parece ser que eran las ciudades celtíberas o carpetanas originales, en las que se comienza a ver cómo los romanos van modificando las costumbres y cómo se van asentando, y cómo a partir de esas ciudades desaparecen, porque se romanizan, y aparecen las ciudades de las que me estás hablando, que luego ya son ciudades ya creadas a finales de la República, que se desarrollan en época imperial, y luego hay además otras ciudades que ya a lo mejor ya no son tan ciudades, que está todavía por ver, que son ya villas que representan el momento final de los romanos, como pueden ser Noida, por ejemplo, ¿no? Que ya tienen un desarrollo posterior, y es porque las ciudades dejan de ser ciudades y la población se pasa a las villas porque se sienten más protegidos por los terratenientes, los señores de esas villas. Hay ciudades que sí que desarrollan luego en época visigoda, como Segóbriga, pero en fin, es que el proceso es complejo. La colonización romana no es casual, no es un simple paseo militar sobre un terreno baldío, todo lo contrario. En algunos casos, es zona de paso entre zonas de la península, el levante con la meseta o el tránsito entre las 2 mesetas, pero además había un interés específico. En principio, lo de las minas, estas 3 ciudades están en zona de minas, pero luego aparte, pues es que Ercábica, por ejemplo, estaba en la línea hacia allá, el paso hacia la vía Augusta, que salía hacia Aragón, sale hacia Guadalajara y sale ya hacia la vía Augusta, que iban hacia Zaragoza y vamos a la Caesar Augusta. Entonces estaban también se situaban además en zonas de vías de comunicación, porque ya permitían también el tráfico, el comercio. La romanización de los pobladores celtíberos es evidente, y hoy día somos en España herederos directos de su forma de sociedad, lengua, gobierno, etc. Pero la convivencia, aparte de las contiendas primeras, es mutua, y la cultura celtíbera también deja pozo en la romana. Hay veces que sí se aprecia. A veces aquí en estas, por ejemplo, en las que se llaman cerámicas de tradición indígena, se ve a veces que son cerámicas pintadas. La cerámica romana es la cerámica de la sigilata, que son estas piezas, ¿no? Esto es cerámica sigilata, que son cerámicas que estaban hechas a molde, y además se llaman sigilatas porque tenían el sello del artesano, del alfarero que las había hecho. Pero luego estas mismas cerámicas, pero se hacen pintadas a torno, cuando digo las mismas es que son formas parecidas, pero se hacen a torno y se pintan con motivos que recuerdan a lo que era la cerámica celtibérica.
Entonces ese digamos que sería un tema. A veces es también en los nombres de los personajes que están en las aras y en las aras que son votivas y en los epitafios funerarios. Por ejemplo, este ara que está dedicado a Silvano, pues Silvano, que se está de ahí, pues Silvano pues era el dios de los bosques. Entonces eso parece que puede tener reminiscencias también, porque la cultura celtíberica era una cultura con dioses de la naturaleza. Bueno, todas las culturas antiguas tenían dioses ligados a la naturaleza, a las fuerzas del sol, de la lluvia, de los truenos, los rayos y los bosques, y Silvano pues era la encarnación. Y luego son dioses que los romanos pues unas veces los asimilan, otras les dan nuevo nombre. En momentos de inestabilidad social, los pobladores de estas ciudades atesoraban sus riquezas ocultándolas, restando valor a la moneda y dando solo el valor al metal por su cantidad o por su peso. Son los llamados tesorillos de plata picada. Bueno, pues hay algún resto de algún tesorillo de plata, por ejemplo al inicio como los de Salvacañete o los de Valeria, que son tesorillos que son, a mi gusto, es que me llaman especialmente la atención porque indican una forma de monetización que no es la moneda, porque lo que importaba era el peso del metal. Entonces son piezas de plata, de tortas, que estaban también estandarizadas, pequeños trozos de plata o de monedas a veces que las parten, porque ya digo, no importaba la moneda sino el peso y también pues collares y todo troceado, porque ya habían perdido su función como collar o como pulsera o el adorno que fuese, y lo que hacen es trocear la plata. Se llaman tesoros de plata picada y son unos tesoros que muchos, aunque son más antiguos, se encuentran muchos que han sido escondidos precisamente con la llegada de los romanos. Pues esos tesoros se esconden, algunos tienen incluso monedas que son monedas romanas, pero que están también troceadas o que les han perforado, porque ya digo, no importa la moneda sino la plata. Y a mí pues ese es un tema que me parece bastante interesante, el de la ocultación de los tesoros por la presencia que puede ser en este momento romana, y en otros momentos también de pues eso, que haya inestabilidad social de cualquier tipo, pues que se esconden. Y luego aparte esos tesoros lo que tienen también es el problema de que cuando se han encontrado se han dispersado, muchos han acabado en el British Museum, otros en manos particulares, y se han ido dispersando porque la gente aprecia el valor económico en vez del valor cultural, y dice que no conoce la legislación. El museo contiene numerosas piezas escultóricas, numismáticas, ornamentales o de uso cotidiano como vasijas, ánforas, y además las hay de culto religioso. Pues a mí, mira, hay una que es la que está ahora como pieza destacada, que me parece muy interesante, que es la de Ercábica, la placa de altar de Ercábica. A mí esa es una pieza que me parece muy interesante porque muestra los elementos de culto que se utilizaban, que además son elementos de culto que utilizan los romanos, pero que también están mostrando un tipo de sacrificios que ya vienen también de antiguo, que también hay restos de ese tipo de sacrificios selectivos y demás en épocas celtíberas o carpetanas. La conservación de la cultura romana se puede decir que es buena. Otra cosa distinta es si los propios romanos estarían contentos de cómo nos ha llegado su legado. El interés del Renacimiento por lo clásico, griego y romano, va y viene según las diferentes épocas. Supongo que depende en qué momento les preguntes, porque quiere decir que los romanos tienen que agradecer. Hubo uno en una época de destrucción, luego hubo un renacimiento que precisamente estaba basado en la época de ellos, se basaba en recobrar la forma estética romana. Mucho de lo que conservamos actualmente, que dicen que es árabe, mucho viene también, es realmente romano desarrollado, porque además
lo trajeron a la vez que habían conocido pues todo el tema de las aguas y todo eso, que lo habían conocido en zonas donde estaban ciudades tan grandes como las que hay ahora mismo en Siria o en Túnez, que se están ahora, todos venían de allí gente y esos traían cultura romana también de forma secundaria. Luego los árabes, todo el mundo va desarrollando lo que sea. Luego hay otro momento pero ya es distinto, lo que se llama el neoclasicismo, ya considero yo que eso no es un renacimiento, no es recuperar formas romanas. Y ahora digamos que se está volviendo, porque ha habido un momento que lo romano en el siglo XIX era lo culto, los íberos, los celtíberos eran bárbaros. Y digamos que ahora estamos en un impasse de que bueno, eran bárbaros pero menos bárbaros, porque no tenían la forma, todas estas esculturas no hacían esas esculturas de mármol, pero hacían otras cosas que también tenían interés. Entonces ahí hay un impasse entre qué consideramos culto, no culto, y depende de eso, de que consideremos a lo romano muy solo lo visible o lo que implica culturalmente. A mí desde luego la cultura romana me parece que es la base de nuestra civilización, me parece que deberíamos respetarla muchísimo porque es nuestra base. En la actualidad, la globalización es un hecho evidente. Ya en tiempos romanos existía algo muy parecido. Y además digamos que los romanos era la auténtica Unión Europea de su momento, incluso más, puesto que la globalización, puesto que cogía todo el norte de África y toda Siria. Eso era la primera globalización, es la de los romanos.